vamos a aprender con el maestro especialista en plantas, podríamos decir el profesor de las plantas, el doctor de las plantas. Guillermo Grimaldi está con nosotros. Muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Y vos decías de los mitos, ¿no? Debe ser una de las cosas que más mitos tienen, porque todos tenemos un abuelo italiano, un gallego que hacía la huerta y traía, y no sabés lo difícil que es voltear aquellas cosas que vinieron a contraestación. Porque septiembre para ellos era el marzo nuestro. Claro. El marzo nuestro estamos entrando al otoño y ellos en primavera. Claro. Entonces, y claro, me lo enseñó mi abuelo, me lo enseñó mi viejo. ¿Y cómo le decís que se equivocó? Que era para otra situación. Entonces la jardinería tiene esas cosas. Bueno, ¿arrancamos? Si ¿le parece, maestro? Dale, principalmente los de otoño, ¿no? Porque se caen las hojas y una de las particularidades que son los meses más, uno de los meses más lindos quizás, con la caída de las hojas y la primavera con el nacimiento de las nuevas. Es el más lindo y el más importante para el jardín. Todo lo que vos hagas en otoño va a repercutir en que la planta pase su peor etapa, que es el invierno, bien, la mejor etapa, que es la primavera y el verano. Todo lo que vos hagas en otoño va a repercutir en el invierno, la primavera y el verano. O sea que es la estación más importante para un jardín. Ah, qué bárbaro. Bueno, ¿hay que barrer las hojas sobre el césped? Hoy sí, ahora en otoño sí. Fíjate que uno recomienda no barrerlas porque van nutriendo, más cuando un jardín es nuevo, que no tiene materia orgánica, que esa casa nueva que vos inauguraste, que todavía no hizo un colchón de materia orgánica. En primavera sí, en otoño no, porque en otoño es cuando es el mayor momento para la propensión de los hongos. Y el hongo, el césped ahora, empieza a disminuir su velocidad de crecimiento y la planta deja de cuidar las hojas, porque sabe que las va a perder, se va a poner amarillo ese césped. Entonces la planta la deja de cuidar y los hongos aprovechan eso e invaden la planta. Y lo que te decía, lo que pase ahora, en primavera, cuando ese césped empieza a brotar con hongos y se manchonea el pasto. ¿Y cómo hay que sacar esa...? Raspas con una tijera, con un rastrillo, con una escoba. Estas escobas de alambre son muy buenas. Entonces, en el césped hay que sacar toda la materia orgánica. Por ahí la caca del perro y esas cosas que colaboran a que tengamos problemas con los hongos. Y por ejemplo, cortito, si cortás el pasto, ¿tenés que barrer antes o podés cortar el pasto con las hojas, que las hojas se van moliendo? Eso está bueno molerlas para dejarlas en primavera. Pero ahora es bueno retirarlas o antes o después. Yo las retiro antes, hago una limpieza antes por las cuchillas de la máquina, por ahí sacar las piedritas, o si hay excremento del perro te lo muele y te baña. Entonces, bueno, vas sacando esas cosas para evitar eso y después barrer muy bien el césped, no dejar el césped. Tenemos muchas preguntas, vamos a pasar dale. ¿Seguimos? Dale. Sacar las hojas de las cazuelas. Bueno, esto es al revés. Todo el césped que juntaste y las hojas se las tirás a las cazuelas. ¿Por qué? Porque las raíces de las plantas no son las mismas raíces del césped. El césped también es una planta, pero lo que afectás vos en la cabellera del césped, los hongos. Los rosales, los arbustos, los evónimos, los frutales, tenés que ponerle alrededor porque el follaje está arriba. ¿Y qué haces? Le pones una colchita. Le estás calentando el suelo, fíjate vos lo que decimos en otoño, para que pase el invierno cómodo. Fíjate cuando cortaste el césped y decís, no, terminé tarde, no voy a meter la mano, al otro día recojo al otro día vas y metes la mano en la parva del césped, está caliente, porque está fermentando. Ese calorcito a la planta le hace fantástico porque le calienta las raíces y a su vez le hace de frazadita, de colchita, para que no se enfríe el suelo. Y también genera otra ventaja. Entonces, todo lo que sacamos del césped se lo pones a las cazuelas en los alrededores. Perfecto. Y eso va a ser materia orgánica ya el año que viene. Cuando llegue la primavera y el verano ya va a estar compostado, va a estar hecho minerales que van a servir para nutrir esa planta cuando brote. ¿Seguimos? ¿Se plantan árboles y arbustos en otoño? Es la mejor época. Ay, todo lo que tenemos que hacer. Todo el mundo dice, por eso digo que está lleno de mitos, todo el mundo dice hay que plantar en otra época, porque la planta decrece su crecimiento, sí, fantástico. La planta en otoño no crece las ramas, no crece la parte aérea, pero sí las raíces. Entonces vos la plantás ahora y tenés
Buena temperatura en el suelo. Vos haces un pozo ahora y está todo el calor del verano guardado adentro. Hay muy buena temperatura en el suelo. Hay muy buena humedad. Fíjate que las lluvias fueron hasta estos días. Hay buenísima humedad. Te olvidaste de regar y la planta no va a tener problema. Y es el momento en que más crecen las raíces. Plantá ahora. Entonces, a no ser que tengas una planta con altísimo riesgo de helada, que vos decís, traje un lapacho de Misiones y por ahí no conoce los fríos, y en una de esas yo la haría pasar el invierno en una galería y después la plantaría en primavera. Pero si vos comprás un lapacho en el vivero del barrio, que lo produjo ya en Córdoba y está adaptada a esa genética, plantá ahora y olvídate. Y si tenés una casa en las sierras, mejor. Si no podés ir a regar, hay humedad, hay buena temperatura y cuando ya llegue el frío va a estar establecido. Bien, ¿seguimos? ¿Hay que podar apenas comienzan a caer las hojas? No. Error grave. Ese es uno de los que traían los abuelos de Italia. Apenas cae la hoja, decía el Tano, tenés que venir con la tijera y No. Porque es para otras situaciones. Si vos, cuando cae la hoja, la planta ha guardado todos los nutrientes, la hoja se vacía, por eso se pone amarilla, y ha guardado en las ramas los nutrientes. Si vos cortas esos nutrientes, lo que hacen es salen a generar un sello. Y cuando el sello se está haciendo, que son jugos y azúcares, viene la helada. Quema ese sello y ahí, una vez que se quemó ese sello, generaste un grave problema. Vos cortás en julio, finales de julio, cuando la planta empieza a sellar en agosto. Ya en agosto no hay heladas que quemen el sello, porque ese sello son células nuevitas, que son muy helables. Entonces, las heladas de fines de agosto no. Ahora, vos cortas ahora, generás un sello, ese sello te lo quema la helada, a no ser que sea una planta muy particular como un palo borracho o un ceibo, que lo podremos explicar en otra situación, porque si no se va muy largo, pero hay que esperar las podas a que venga el frío intenso, que pasen las heladas y recién ahí podar y los jugos salen a cubrir esa herida. Y ya no se van a helar porque las heladas de finales de agosto y septiembre son de 3 bajo cero. Agendamos entonces la poda para agosto. La poda para agosto. Bueno, mejor, menos trabajo. Para agosto, ¿cómo es el corte? Muy importante el corte de la poda. Si me invitan en agosto, les enseño el corte. Claro. Lo dibujamos. Lo hacemos. Sí, sí. La tierra de las macetas, ¿se cambia en otoño? Es el mejor momento para cambiar la tierra. Y esa es una de las que venían con los abuelos, porque yo trasplantaba en marzo en Italia. O en España, el gallego yo trasplantaba en marzo. Y resulta que marzo para ellos era la primavera. Bueno, y hay toda una serie de problemas. La planta creció en primavera. En verano es cuando más crece, toda la planta en maceta es cuando más crece. Y a su vez, cuando más se lavó el suelo. Porque vos los días de enero, esos que había unos calores de 40 grados, regabas a la mañana el helecho y lo volvías a regar a las 6 de la tarde, pues ya estaba seca la tierra. Y eso hace que se lave. Entonces, por un lado, se consumió todo. Tiene la heladera vacía la planta. Se consumió todo. Y a su vez, lo que no consumió se fue con el agüita que salía de abajo. Es un desnutrido y va a entrar al invierno, la peor etapa. Entonces cámbiale ya, ponele ya, llenale la heladera, que pase el invierno la planta tocando tierrita nueva y cuando llega la primavera brota y no tiene ni que enraizar porque estuvo todo el invierno enraizando y llega la primavera. Habitualmente la gente cambia la maceta en primavera. Sí. Y es un error, porque le generas un estrés. El cambio de maceta le genera un estrés a la planta. Y la planta tiene que brotar y también generar raíces nuevas. Si lo haces ahora, te aseguras que la primavera va a estar hermosa. ¿Es época para fertilizar con químicos para afrontar el invierno? No. No. Es buena época para fertilizar el suelo, pero con materia orgánica, esa colchita que yo te decía de hojitas y pastitos, que va a estar mineralizado recién en la primavera. Si vos ahora le pones un químico, los químicos generan hoja nueva y una hojita nueva es muy tiernita. La hoja vieja tiene una epidermis dura que se aguanta la helada. La hoja nueva es un brotecito, es un bebé naciendo y no va a aguantar la helada, se va a quemar. Entonces, no es buena época para fertilizar con químicos, a no ser que seas un ingeniero agrónomo que sabe de químicos y le pones el químico ideal para fortalecer la raíz, que es lo que yo necesito ahora. Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Hay que seguir regando apenas caen las hojas? No, otro error que comete la gente.
la sigue regando a la planta. Y la planta, el metabolismo está en cero, es un ocio hibernando. No le pongas comida a un ocio hibernando porque no lo va a consumir. La planta no lo va a consumir. ¿Qué haces? Le enfrías demasiado el suelo. Y un suelo muy frío se hiela más fácilmente. A vos te puede helar toda la planta, pero si las raíces quedaron bajo tierra sanas, brota. Ahora, se helaron las raíces y no brota. Entonces vos regando un árbol que perdió todas las hojas, lo único que haces es enfriarle el suelo. No hay que regar. No hay que regar. Bueno, ¿la hoja de otoño puede ponerse en la compostera? Sí. Muchos dicen que no porque está vacía. Es cierto, está vacía. Salieron todos los nutrientes, por eso se puso amarilla la del fresno o roja la de un Acer. Entonces no tiene cantidad de nutrientes como para hacer compost. Pero el compost tiene una particularidad. Yo tengo que mezclar verde y seco. Y no tengo seco. Hay gente que le tiene que poner cartón al compost. Si vos pones muy verde, la pudrición es muy fea y libera olor, y ese olor es nitrógeno que se escapa al ambiente. Si yo hago un balance, carbono-nitrógeno se llama, de seco, húmedo, esa hoja seca de otoño me sirve para hacer ese balance y la puedo poner para generar un balance carbono-nitrógeno y el compost se produce mucho más rápidamente. Entonces, porque si no, yo tiro restos de tomate, restos de lechuga, es muy verde y hace olor, llama a la rata de todo el barrio. Ahora vos pones seco y húmedo. Hay gente que las escobas, tira la paja de las escobas, hay gente que tira bollitos de papel y es muy bueno para hacer ese balance seco-húmedo, que también, si quieren, lo hablamos en primavera, cómo se hace bien el compost, ¿no? Lo vamos a ver entonces, en agosto, hay que guardarlas. Primavera, otoño. Las 4 estaciones. Cuando quieran, chicos. Hay que guardarlas. Cuando ustedes van necesitando y van viendo que la compostera están tirando demasiadas cáscaras de banana, demasiadas cosas húmedas, sacan de la bolsa y le van echando unos puñaditos de estas hojas ¿Y secas. todas las plantas se multiplican en otoño? No. Ahí está, ese es otro mito. Todos quieren hacer en otoño. En otoño podés hacer lo que está lejos de la floración. Porque la flor libera una hormona que inhibe la formación de raíces. Entonces nunca hagas una planta en flor. Si vos tenés ahora los crisantemos que están en flor, las montoneras que están en flor, no hagas. Hacelos cuando haya pasado el momento de la floración. Es una muy buena época para hacer plantas, pero no todas las plantas se hacen en otoño. ¿Qué se hace en otoño? Las que florecen en primavera. Y las que florecen en otoño se hacen en primavera, cuando están a contraestación de la floración. Bien. ¿El césped de invierno se siembra en invierno? No, ahora. Ahora. El césped de invierno nace con 8 días sin heladas. Y si vos tenés la helada cerca, se te muere. Siembren ahora. Y ahora el césped está verde. Entonces vos tenés la bermuda, que es el césped de verano, que está verde, que todavía no se puso amarillo, y tirás la semilla ahora en otoño, porque la gente se apura cuando llegue el invierno, y va y compra semilla en pleno invierno, y no es momento. Vos ahora lo tiras, la semilla se mete por debajo de este césped que está vivo, que le hace sombrita, ese césped vivo lo regás vos todavía, porque lo querés mantener verde y estás produciendo la germinación. Cuando el césped de otoño se puso amarillo, ya está nacido el de invierno. No hay una interfaz entre un verde y un amarillo, no. Pasás de un verde clarito a un verde más oscuro. Pero siembren ahora, ya es el momento ideal para sembrar. No en invierno, salen todo, es como los pullovers, las camperas, salen todo a comprarlo cuando viene el frío. No, aprovechen y háganlo ahora y se olvidan y va a pasar ya en invierno, cuando vengan los fríos, ya va a estar nacido ese pasto de invierno. Y otra, no pongan variedades perennes. Ajá. Variedades anuales. El césped de invierno que se muere en noviembre y le da paso a tu gramilla que viene brotando. Si no, termina compitiendo con la gramilla. Entonces, compran 7 variedades. No, una sola variedad. Regras anual. Que se muera en noviembre y le da paso a la gramilla que vos tenés. Maestro, recién los chicos decían que bueno, no les gustan mucho las plantas o no las pueden no cuidar. entendemos, no conocemos. Claro. ¿Se puede revertir esa situación de las personas que dicen, no, yo no sé nada de plantas, nunca la voy a poder cuidar? Sí, está en nuestra genética. ¿Sí? Y vos fíjate que entras a un bosque, ¿qué sentís? Protección. Porque el hombre viene del bosque.
viene de la naturaleza, viene de vivir en las cuevas. El contacto con la tierra y el contacto con las plantas, el hombre viene de ahí. Lo que pasa es que no lo hemos despertado. Está dentro nuestro el hecho y le debemos a la naturaleza el alimento. Todos los alimentos, la mayoría vienen de la naturaleza. Y dicen, no, yo como carne. ¿Y qué come la vaca? Vegetales. Los medicamentos, la silla, el banco. Hay un poema que yo nunca lo termino de recitar porque lloro. Pero el pupitre, la puerta de mi casa, la mesa, la silla, mi cajón va a ser de madera. Venimos de la planta y vamos hacia la planta. El tema es que por ahí lo hemos negado. Pero una vez que uno empieza con una lechuguita, y se te llenó de hongo, y lo hiciste de nuevo, te salió bien. Y empezás con la huerta. Vamos a hacer la y huerta empezás con interna. cosas pequeñas, te vas conectando con esos seres vivos y aprendemos el idioma. Yo doy una charla que se llama el idioma de las flores. Aprendemos inglés, italiano, francés, alemán. Nosotros estamos hace 1 millón de años y aprendemos a comunicarnos entre nosotros. Las plantas están hace 600 millones de años. Le debemos el planeta a los vegetales y no aprendimos el idioma. Y la planta nos dice si necesita agua, qué tipo de suelo. Hay que aprender el idioma. El tema es conectarse con ese ser vivo y empezar a decir, a ver, tiene las hojas perforadas, pertenece a un clima de mucha lluvia, esa perforación es para que el agua pase de largo y no le quiebre la hoja. Es empezar a razonar, a aprender ese idioma y vas a empezar a entender las plantas y una vez que picó el bichito es una droga en la que no sale. Guillermo, muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por no habernos dejado plantados. Lo seguimos Gracias por Instagram, Guillermo. Sí, por guillermo.grimoldi me buscan por Instagram y van a encontrar Ahí pueden muchas aprender cosas. muchísimo también, ¿eh? Hacemos la pausa. Ya venimos.